Recording in progress. ¿Cómo liberar nuestros bloqueos emocionales usando el poder de la mente? Bienvenidos todos mis alumnos, mis seguidores y todos los que están empezando a conocer estos temas tan importantes y tan controversiales que tienen mucho que ver con la física cuántica, con el poder mental, con la energía, con la vibración. Vamos a entender hoy día cuáles son los bloqueos mentales que nos atormentan, que nos causan un caos. Vamos a aprender cómo detenerlos y no sigan impactando sobre nuestra vida en los distintos aspectos. Muy bien, vamos a entender primeramente qué cosas son los bloqueos mentales. Los bloqueos mentales son como unos frenos que nos detienen ante todos los proyectos, planes, objetivos y metas que nosotros podamos tener a corto, mediano o largo plazo. Que nos estamos dando cuenta que siguen pasando los años y seguimos estancados, seguimos detenidos, no avanzamos en distintas áreas de nuestra vida, como puede ser los negocios, el emprendimiento, el dinero. No solamente puede ser en estas áreas, en esta área, también puede ser en el área afectivo, en el área sentimental, en el área de interrelaciones personales, de repente con compañeros de trabajo, de repente con clientes, de repente con la misma familia. ¿Por qué tengo este bloqueo y me genera discusiones, disgustos, pleitos o situaciones negativas que me hacen llevar una vida caótica? Vamos a entender también por qué constantemente vengo desarrollando una y otro y otro y otro problema de salud. Se ha vuelto como un círculo vicioso que no me deja avanzar. Entonces, los bloqueos emocionales, como su palabra lo dice, son emociones, emociones relacionadas al pasado, a experiencias que hemos tenido en nuestra vida desde que hemos estado en el vientre materno. Desde que estamos en el vientre materno hasta en una edad que ya somos conscientes, que puede ser promedio de 8 años, esos bloqueos emocionales son inconscientes porque no los recuerdo. Y los bloqueos emocionales conscientes vienen a ser, a partir de la edad que yo ya soy consciente, aproximadamente 8 años de edad hasta el día de hoy. Durante mi niñez, durante mi infancia, mi adolescencia, mi juventud o mi adultez. Pueden ser situaciones de tristeza, situaciones de pérdida, situaciones sentimentales, conflictivas, pueden ser algún tipo de abusos psicológicos, físicos, emocionales, sexuales, de los cuales la gran mayoría no lo han contado a nadie. Experiencias de pérdida de familiares muy cercanos que nos han afectado de tal forma que nos han causado una inestabilidad. De repente en el área económica hemos tenido una gran pérdida económica, algún negocio, alguna estafa, que nos han generado una herida, una desconfianza, una inseguridad, una tristeza, quizás años de trabajo y que no lo he superado, no lo he entendido. Me victimicé, me dediqué a sufrir, me dediqué a recordar o de repente situaciones de éxito que he tenido en el pasado y que constantemente lo recuerdo porque ya ese éxito no lo tengo. Todo eso son bloqueos emocionales. Vamos a identificar 5 tipos de bloqueos, los principales. Entonces, dentro de los bloqueos emocionales son los que yo he vivido, los que yo he experimentado, de lo que yo me recuerdo. Generalmente son situaciones que he tenido de vergüenza, de inseguridad, de llanto, de sufrimiento, de depresión. Entonces, estas situaciones no las he sabido
llevar, no las he sabido superar y han quedado guardadas. Y constantemente en mi presente los recuerdo, porque hay situaciones que me hacen recordarla cada cierto tiempo. Y cada vez que yo lo recuerdo, me genera la misma emoción que yo viví en ese momento, cualquier etapa de mi vida. Y cuando yo lo vivo, empiezo a vibrar, a sentir. Y si yo vibro desolación, si yo vibro maltrato, sufrimiento, entonces esa vibración se va a conectar en un futuro cercano con otra experiencia similar que me haga sentir lo que yo estoy sintiendo en este momento. ¿Ok? Entonces, estas son las heridas emocionales. Ahora vienen las heridas transgeneracionales, que son inconscientes porque yo no las conozco, no las identifico. Y esto se ve continuamente y lo experimentan todos los terapeutas o psicólogos que están en este mundo holístico, que el paciente no sabe por qué se genera esa tristeza de la nada, o cuando ve a algo o a alguien, lo identifica y le da eh, de repente cólicos tipo gastritis, de repente le da mucho dolor de cabeza o de repente le da una irritabilidad, pero no sabe, no entiende por qué. Entonces, estos bloqueos son bloqueos transgeneracionales hasta la cuarta generación. Mis padres, mis abuelos y mis tatarabuelos. Son situaciones de dolor que ellos han experimentado y nos lo han transmitido genéticamente. Es una energía transgeneracional. Entonces, estos son los bloqueos transgeneracionales. Ya vamos identificando dos: bloqueos emocionales y bloqueos transgeneracionales. Ahora vienen otro tipo de bloqueos, que son las falsas creencias. Las falsas creencias va relacionado al lugar donde yo he vivido, donde yo he crecido, donde yo me he desarrollado, el tipo de personas con las cuales yo he crecido y he aprendido su cultura, he aprendido sus hábitos, he aprendido su forma de pensar, he aprendido sus miedos, he aprendido sus bloqueos. Y muchas de las creencias que nos dicen son creencias inventadas, como lo que existen, eh, las fábulas, los cuentos. En ciertas regiones alejadas de la ciudad, cuando las personas tienen miedo a algo, entonces inventan una historia para que las personas, digamos, como que empiecen a tener cuidado o de repente eviten tener problemas. Entonces, estas historias se vuelven creencias que se transmiten de generación en generación. ¿Y qué es lo que pasa con estas creencias que nos limitan mentalmente? Y recuerden que todo lo que nosotros creemos, lo creamos en nuestro mundo. Si yo creo que un gato negro me va a causar el día de hoy mala suerte, problemas, está dentro de mi mente, está formateado dentro de mi mente. Tantas veces lo he escuchado que han reprogramado mi mente para que funcione de esa forma. Entonces, mi mente genera una emoción y la emoción genera una vibración energética. La vibración que viene con la información de la mente me va a generar esa circunstancia negativa, esa experiencia negativa en base a la creencia que me introdujeron cuando quizás era niño, infante o adolescente. Entonces, las creencias en base a que si yo puedo tener éxito o no, o que me va a ir mal, o que se me rompe el espejo. Si se me rompió el espejo, pues ahora serán 7 años de mala suerte. Y yo ya condicioné mi mente para que durante 7 años empiece a tener constantemente problemas y problemas y problemas. Entonces, estas son las falsas creencias. Los grandes filósofos dicen, si todo el mundo empezara a cuestionar todas las creencias que nos han dicho, nuestra vida sería más sencilla, más simple, más práctica, más eficiente y más efectiva. Y las creencias vienen en base a todo lo que nos han contado
y que no está demostrado, pero sí está demostrado que todo lo que mi cerebro escuche de forma repetitiva es lo que yo voy a crear en mi mundo. Si tú estás viendo televisión todos los días y estás viendo constantemente las noticias, ¿y qué es lo que ves en las noticias todos los días sin excepción? Tú lo sabes, tal, 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 tal. Y vuelves a ver al día siguiente y sale la misma, la misma, la misma, la misma y la misma noticia. Y vuelves a ver a la semana siguiente y sale la misma, la misma, la misma, la misma y la misma noticia. ¿Y qué te dicen las noticias? Recesión, no hay trabajo, inflación, delincuencia, agresión, maltrato, corrupción. Todo eso de una forma inconsciente, solamente porque tú lo estás escuchando, está entrando en tu cerebro y se está reprogramando tu cerebro a que tu pensamiento sea en base a toda la información que has recibido durante semanas, meses o años. Y cuando tú tengas un pensamiento respecto a una situación, va a ser relacionado a toda la información que tú escuchaste o que tú observaste. Tu vibración va a ser en base al pensamiento y esa vibración es lo que tú vas a atraer a tu vida. Esos son los resultados que vas a tener en tu vida. Si empiezas una relación sentimental, vas a ver que te engañaron, vas a ver que lo mismo que tú veías en la televisión se está presentando en tu vida. Si tú ves que hay delincuencia, vas a ver cómo llegan esos delincuentes a tu vida, a tu negocio. Eso se llama, es un efecto psicosocial. Y eso es similar a lo que se originó con el famoso COVID, con la pandemia. Recuerda que nos lo introducían a nuestro cerebro mañana, tarde y noche, las 24 horas del día. Fue un experimento psicosocial para que tu cerebro entienda que ante cualquier gripe, ante cualquier tos, ante cualquier resfriado, ibas a desarrollar ese COVID que es un virus mental y nadie moría del COVID, todos morían por una ansiedad generalizada, porque la ansiedad te acelera el corazón y eso lo pueden ver todos en emergencia. La ansiedad te genera un infarto. Entonces, casi la gran mayoría entraba en crisis de pánico y una crisis de pánico severa te puede detener el corazón, te da un infarto, te da un ACV, problemas graves de salud. Es lo mismo que sucede con las creencias. Las falsas creencias te hacen ver como si fuera real y eso es lo que tú atraes a tu vida. Ahora vienen las creencias limitantes, que son igual o peor de dañina para nuestra vida, porque las creencias limitantes son lo que nosotros nos lo hemos puesto a través de la información de este mundo globalizado, que te dicen que si no tienes estudios superiores, que si de repente no tienes el inglés, no tienes la computación, ya no tienes la edad, o de repente no vienes de una universidad de tal nombre, no vas a tener éxito. Entonces, cuando nosotros empezamos a bloquearnos, a sabotearnos, se llaman creencias limitantes. Estas son las cuatro tipos de bloqueos y ahora vamos a ver el quinto. Ya hemos visto las heridas emocionales, las heridas transgeneracionales, hemos visto las falsas creencias y las creencias limitantes. Ahora vamos a ver el miedo. El miedo es lo que te detiene a que tú tengas éxito, a que tú experimentes qué se siente ser un empresario exitoso, ser un deportista exitoso, ser un gran cantante, un gran bailarín, un gran artista, ser lo que tú deseas como ser humano, pero no lo puedes desarrollar porque tienes miedo. ¿Sabes cuál es el mayor miedo de todos? Es el miedo a la vergüenza.
tú tienes un miedo a que la gente opine de ti y te haga ver es, como que estás pasando un ridículo, que lo que haces está mal. Entonces, y eso es por los juzgamientos, las críticas de las personas. Cuando tú empiezas a liberarte de estas críticas, vas a entender que tú puedes ser feliz haciendo lo que te gusta, lo que tanto has deseado en tu vida. Ahora que ya hemos entendido, ahora que ya hemos entendido estos 5 bloqueos, si te das cuenta, las heridas emocionales que te dije, el primer bloqueo, son solamente recuerdos, recuerdos del pasado y que solamente están en nuestra mente. Ahora, los bloqueos transgeneracionales son cargas energéticas que yo he traído de mis antepasados. Esas cargas energéticas tenemos que identificarle a través de terapias. Hoy existen terapias energéticas como la hipnosis, eh, el, lo que se conoce como la ayahuasca. También conocemos la terapia de regresión. A través de un proceso mental regresamos al pasado, es la cual yo desarrollo, y estas terapias nos ayudan a sanarnos de estas emociones que no las identifico en mi vida, pero que vienen de mis pasados. De ahí, si tú te das cuenta, las falsas creencias son ideas que nos lo han implantado. Ahora, las creencias limitantes son las que yo me he autoprogramado en mi cerebro para que mi cerebro funcione así. Y ahora, los miedos son mentales nada más, porque es lo que tú crees que te va a suceder o te va a pasar si experimentas tal situación o tal experiencia en tu vida. Entonces, ya te diste cuenta que todos los bloqueos son mentales y todos son programados. Entonces, lo que yo puedo hacer a partir de ahora es reprogramar todos estos bloqueos mentales, porque ya los entendí, que son mentales y es como una fábrica de pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si esta fábrica de pensamientos constantemente me los está recordando día a día ante cualquier situación o cualquier experiencia que yo pueda tener, ¿qué es lo que tendría que hacer? Diariamente me está sacando situaciones que no son ciertas, que son imaginaciones ante una situación por las falsas creencias, por las heridas emocionales. Las heridas emocionales nos está haciendo recordar algo del pasado que ya no existe. Está comprobado, el pasado no existe. Lo único que existe es tu presente, el hoy, ahora, lo que tú estás experimentando, lo que tú estás escuchando, lo que tú estás observando. Eso es lo único que está existiendo. El futuro no existe, pero sí lo puedes crear, lo puedes diseñar a través de tu vibración. Tú no puedes regresar al pasado, pero sí tú puedes crear tu futuro económico, sentimental, de salud, de éxito, de prosperidad en base a lo que tú estés vibrando. Recuerda que tu vibración causada por estos bloqueos es lo que te detiene, es un freno. Es como que tú quieres ir a un lado y te están jalando. No puedes avanzar. ¿Y por qué no avanzas? Por estos bloqueos. ¿Qué hago para sanar estos bloqueos? Si ya me identifiqué, ya entendí que estos bloqueos son mentales, tengo que empezar a reprogramar. Y para eso vas a tener que entrenarte, vas a tener que empezar a cambiar de hábitos, de costumbres, de pensamientos, de conceptos. Vas a tener que tener una idea distinta de lo que es la vida. Vas a tener que entender que tú a este mundo has venido solo y te vas a ir solo. No te llevas nada, solamente las experiencias. Y si tú quieres tener ese éxito y disfrutarlo en esta vida, pues lo que tienes que empezar es a cambiar tu forma de
pensar. Tu forma de pensar tienes que empezar a cambiarla, a transformarla. Y eso es con un entrenamiento. Tienes que identificar todos tus bloqueos. Tienes que agarrar una lista y empezar a saber cuáles son tus bloqueos en particular. Las personas, los seres humanos, tienen bloqueos distintos porque cada ser humano está experimentando una vida distinta, a un ritmo distinto, a una dimensión distinta. ¿Ok? Una vez que tú has realizado tu lista de bloqueos en base a estos 5 bloqueos, que son lo que te impide tener el éxito, a vivir una vida plena de paz, de tranquilidad, de éxito y de prosperidad, tienes que hacer tu lista. Agarras tu lapicero, agarras tu blog de notas y empiezas, ¿cuáles son mis heridas emocionales? ¿Qué es lo que yo recuerdo del pasado y aún en la actualidad me afecta? Me genera cólera, ira, frustración, desesperación, tristeza. Entonces empiezo a anotar cuando tuve 10 años, cuando tuve 12, 20, 25, 30 años, 40 años. Entonces haces tu lista de heridas emocionales. De ahí haces una lista de las falsas creencias, todo lo que tú crees, todo lo que tú imaginas. Si el tal número, si tal fecha, si vestirte de tal ropa, si de repente que la luna o que el sol o que cualquier situación que tú creas que es una creencia, entonces lo vas a anotar. Estas son las creencias. Eso es lo que tienes que trabajar. Ahora, tus creencias limitantes, lo que tú crees respecto al dinero, lo que tú crees respecto a la pareja, a la familia, a lo que tú crees respecto a la sociedad. También empiezas a hacer toda una lista de todos estos. De ahí haces una lista de todos los temores, de todos los miedos, incluyendo el miedo más importante, que yo considero que es el miedo a la muerte. A la muerte nadie debería tenerle miedo, porque es una situación que todos lo vamos a experimentar. Todos creemos que la muerte es el fin, y no es así. La muerte es el inicio, es el retorno, es el regreso a tu origen, a la fuente, a donde tú verdaderamente eres feliz. Ahí es donde tu energía va. El cuerpo físico se queda acá, en el mundo de la tercera dimensión, en la tierra, y se desintegra y se vuelve polvo. Esa es la materia. La materia se destruyen todos nuestros órganos, nuestros huesos, todo lo que está formado en nuestro cuerpo humano. Pero la energía que somos no se destruye, no se crea ni se destruye, como lo dice la física, solo se transforma y nosotros entramos a otro plano, a otra dimensión donde regresamos al origen, donde solamente hemos venido acá como un juego a experimentar, a disfrutar todo lo que esta vida nos hace creer que podemos tener. Cuando entendemos que el día que vamos a morir, entre comillas, es el fin, estamos equivocados. Cuando entendemos que regresamos a la vida, al origen, estamos por el camino correcto. Entonces, estos son los conceptos que tienes que empezar a cambiar. Empieza a cuestionarte toda la información que tú has recibido en tu vida, en todas las áreas. Empieza a cuestionarte y a buscar las respuestas. Cuando empieces a buscar las respuestas, vas a encontrar la verdad. Y eso te lo puedo asegurar. En todos los sentidos vas a encontrar la verdad. Lo que pasa es que nunca nos hemos cuestionado todo lo que nos han dicho que existe o que es. Y todas esas personas que nos han dicho todos estos temas son las personas que viven sufriendo constantemente. Cuando tú encuentras la verdad, cuando te das cuenta que todo el poder lo tienes tú, que Dios está dentro tuyo,
empiezas a ver la vida de otra forma, de otro punto de vista, de otro ángulo, y todo lo que te sucede ya no es un problema. Empiezas a llevarte bien con los demás, tienes una mejor relación con tu pareja, con tus hijos, con el dinero. El dinero empieza a llegar a ti. Y esto lo han experimentado miles de personas. Solamente el 5% de toda la población del mundo está en este proceso. Muchos ya han logrado, y muchos como nosotros que estamos escuchando esta clase, incluyéndome a mí, estamos en este proceso de experimentación, de tener este éxito en la vida. No necesitamos de préstamos, no necesitamos de dinero, no necesitamos de viajes, no necesitamos de lujo para poder experimentar. Yo te digo, la gran mayoría de personas, cuando logran tener el éxito material, se dieron cuenta que tienen un vacío enorme. Eso se llama una crisis existencial. Y recién cuando empiezan a buscar el camino correcto, se dan cuenta de cómo funciona esta vida. Entonces, aprendamos a sanar de todos estos bloqueos usando la mente. ¿Cómo? Primer requisito, diariamente, 2 o 3 veces al día, vas a empezar a dejar de pensar en todo lo que te atormenta. Haz esta práctica durante una semana, 2 semanas, 3 semanas, dependiendo la intensidad que tú le pongas, la intención que tú le pongas, vas a ver los resultados extraordinarios. Resultados que no te cuesta ningún tipo de dinero, solamente necesitas tiempo, quizás 5 minutos o 10 minutos cada vez que tú hagas este ejercicio. El tiempo tienes. Te sientas, inhalas, exhalas lo más relajado posible. Tratas de cierras tus ojos lo más fuerte, elevas tu mirada acá al tercer ojo, vas a ver oscuro. Si puedes ponerte algún tipo de mascarillas visuales, sería mucho mejor. Y solamente empiezas a escuchar todos los ruidos, a los vacíos entre esos ruidos, a sentir dónde te encuentras sentada, dónde están tus piernas, tus brazos. Empiezas a ver todo lo que hay a tu alrededor, a lo que quizás haya afuera. Esa es una técnica que ya lo hemos practicado 2 días anteriores. Y simplemente sintiendo tu momento, tu presente, lo que te rodea, dejas de pensar en todo lo que te está agobiando. Esa es la primera técnica que yo te recomiendo para que tú empieces a eliminar esas falsas creencias. Seguidamente necesitas entrenarte, necesitas tener concepto para que estos conceptos se vuelvan sabiduría en tu vida. Otro de los puntos muy importantes es que seas consciente de que todos estos bloqueos son solamente mentales, son recuerdos, son ideas, son imaginación que mi cerebro diariamente procesa y genera en base a todo lo que me han formateado mi cerebro. Si me lo han formateado de esa forma, entonces tengo que resetear mi cerebro. ¿Y cómo lo reseteo? Con nueva información, estar en estos talleres, en estos webinars, estar en cursos presenciales, entrar a las redes sociales que tenga que ver con el despertar de conciencia. Anota esta palabra, despertar de conciencia. Despertar a lo real, a lo que es, a lo que existe verdaderamente. Anota, despertar de conciencia. Búscalo en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en cualquier red social. Y vas a, una vez que tú empieces a leer, a observar, a escuchar, estás reseteando tu cerebro, estás reprogramando tu cerebro. Eso se llama reprogramación mental o programas neurolingüísticos. La ciencia ha comprobado que podemos cambiar nuestra forma de pensar y eso va a cambiar nuestra percepción de la realidad. La percepción
es el concepto que yo tengo respecto a una situación o una experiencia. Y eso va a originar emociones de frustración o de felicidad o de satisfacción. Ante una misma experiencia puedo tener insatisfacción o puedo tener satisfacción. Lo mismo lo veo de un lado o lo veo de otro lado. Eso va a depender de lo que está en mi cerebro. Entonces, el secreto del día de hoy es haber entendido que todo es mental. Y si es mental, tengo que resetearlo y introducir nuevas informaciones. Estar metido en talleres, en webinars, en clases. Yo mismo empezar a buscar nueva información que cambie esta lista de lo que yo he experimentado. Ahora dirás, ¿cómo sano todas estas emociones o estas experiencias del pasado, estas heridas emocionales? Como esos son, el recuerdo es una energía, entonces tengo que usar una terapia de energía. Y esta terapia se llama terapia de regresión. También esta terapia de regresión la encuentras en mi canal de YouTube, donde tú vas a poder realizarla de una forma individual o también puedes realizarlo en mis talleres mensuales que yo desarrollo. También puedes encontrar información acá y también me puedes escribir a mi personal si tú quisieras una terapia personalizada en terapias de regresión, terapias de manifestación o terapias de liberación. Cualquiera de estas terapias te van a ayudar a liberarte de estos bloqueos rápidamente en vez de que estés demorándote mucho más tiempo de una forma personal. ¿Ok? Muchas gracias a todos mis seguidores. No se olviden darle la campanita, suscribirse a mi canal, darle like como un agradecimiento a algo que te lo he podido compartir. ¿Ok? Cualquier comentario lo pueden escribir y gustosamente yo les voy a responder. No se olviden darle like cada vez que vean mi video. ¿Ok? Bendiciones a todos y hasta una nueva clase.